ustedes y bueno, gracias por sintonizarnos, vernos o escucharnos en un año que está comenzando. Y dice la Escritura que lo mejor siempre está delante de nosotros. Olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante. Feliz año a todos y que estén muy bien con su familia y con la mejor expectativa de lo que Dios puede hacer. Y estamos aquí con nuestro invitado Fernando Fuentes de Torreón. Bienvenido, Fernando. Gracias, Felipe, siempre un honor estar aquí con ustedes. Y con el productor de este podcast, Felipe del Castillo Hernández, mejor conocido como Pipe. Bienvenido, Pipe. Gracias, me gusta estar también aquí conversando acerca de lo que vamos a hablar. Él es el creador, el licenciado en comunicación, así que él nos dice que la palabra de Dios debe ir por muchos medios. Y bueno, usted que nos sintoniza, que ya conoce estos programas, copia el link y mándelo a alguna persona que le pueda bendecir, y sirve que es un pretexto también para algún amigo que no conoce de Jesucristo para hablar con él. Y hoy vamos a iniciar la serie del número 1, el número 1. Yo me acuerdo que mi papá en un tiempo de crisis compró dos pequeños peluches o monitos de peluche, que eran dos perritos, y en uno decía soy el mejor y en el otro decía soy el número 1. Y todos necesitamos a veces animarnos y estamos viendo quién es el número 1 en un partido de fútbol, en un equipo. Este es el número 1, pero ¿qué dice la Biblia sobre el número 1? Que el número 1 es Dios. Así es. Y comenzamos con este episodio del Mejor Regalo con dos lecturas de la Biblia y desarrollar el pensamiento de estas dos lecturas. Deuteronomio 6, del 1 al 6, vamos a pedirle a Pipe que lo lea. Y luego Génesis 4, del 3 al 7, vamos a pedirle a Fernando que lo lea. Deuteronomio 6, del 1 al 6 y Génesis 4, del 3 al 7. El corazón del hombre, mientras los panelistas lo buscan, es engañoso y egoísta. Constantemente estamos buscando lo nuestro. Pero vamos a aprender en esta serie del número 1, poner a Dios en el lugar que corresponde. El número 1, y cuando ponemos a Dios en el primer lugar, todas las demás cosas, objetivos y prioridades de nuestra vida se ordenan. Comencemos. Así es, Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 6, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios mandó que les enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que teman al Señor su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho el Señor, Jehová el Señor de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muy bien, pues es una lectura tiene muchas cosas del Antiguo Testamento, y junto con esta porción de Deuteronomio, Génesis 4, Fernando. Sí, Génesis 4, del 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pues en un inicio de un año, todo el mundo evalúa lo que sucedió el año pasado, sobrepesa las cosas buenas, las cosas malas, y se propone metas. Y yo creo que la mejor meta que podemos proponernos en un año nuevo es buscar que Dios sea el número 1. Y estas dos porciones, comenzando con la de Deuteronomio, nos está hablando a los que están ya caminando con Dios o a toda la raza humana. Bueno, yo considero que primeramente los que estamos caminando con Dios. De hecho, la porción de Deuteronomio 6 es la repetición
de la ley antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Wow. Y es justamente un pueblo que ya le conoce, un pueblo que ha visto los milagros de Dios, ha caminado con Dios, han pasado muchas pruebas, muchas situaciones, pero de alguna manera ya tienen las instrucciones de Dios, ya tienen el tabernáculo entre ellos, ya tienen una manera de buscar a Dios. Entonces no son unos ignorantes de muchas cosas de las que Dios ha establecido. Pudiéramos decir que es para aquellos que ya conocen de Dios o están caminando con Dios. No es para aquellos que no saben nada o ni siquiera lo han considerado. Es para los hijos de Dios. Entonces, Dios los entrena en el desierto, los saca de Egipto, los entrena para poder entregarles la tierra prometida y que no sean vencidos en la tierra prometida. Y uno de esos entrenamientos es esto, que lo conozcan a Él para ponerlo en primer lugar. ¿Por qué no pone el hombre a Dios en primer lugar, Fernando? Porque el corazón del hombre es engañoso. Y como somos tan físicos y Dios nos dio regalos como son los sentidos, nos hemos endiosado de nuestros sentidos y hemos apagado nuestra fe. Wow. Entonces preferimos, y mucha gente lo dice, o sea, yo solo puedo confiar en lo que veo, en lo que puedo tocar, ¿Es verdad? y es lo único que me da confianza. Sin embargo, el camino de Dios es el camino de la fe, el camino de Abraham, que caminó sin saber, sino confiando plenamente en Dios. Sí. Ahora, Dios nos enseña también que para Él estar presente en nuestro caminar, y por eso da este mandamiento, porque Él quiere estar con nosotros, dice: tengo que estar en el número 1, porque si no me pones en el número 1, simple y sencillamente no voy a estar. No estoy. O sea, quien cree en Dios, pero no lo tiene en número 1, piensa, imagina, tiene el deseo de que Dios esté con él, pero Dios no está, porque Dios o es el número 1 o no es ningún número. Uy, qué fuerte, muy bueno, muy bueno. Muchas personas en general, la mayoría, dicen que creen en Dios y que primeramente Dios y que Dios les ayudó, pero en su vida práctica o en nuestra vida práctica no se demuestra que Dios es el número 1, porque como Él es lo más grande y lo más maravilloso que existe, quiere que se le reconozca, no porque tenga necesidad, sino porque ese es el valor. Eso es como parte de la honra. Darle la honra a Dios es reconocer el peso, la importancia que tiene. Y me gustó mucho la frase de Fernando: o le damos el primer lugar a Dios o ninguno. En nuestro corazón, ¿cómo se hace eso? Porque leíamos en Deuteronomio pues lo que dice en los mandamientos. Dice: te mando yo que los pongas por obra en la tierra en la cual vas a pasar para tomarla, que temas al Señor guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu nieto, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Oye, pueblo mío, para que los cuidar de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que te voy a dar y te multiplique como yo lo había dicho. Entonces, en la práctica, ¿cómo se pone a Dios en ese lugar? Bueno, creo que si lo analizamos un poquito, la realidad es que creo que es muy difícil amar a Dios con todo lo que somos, porque somos imperfectos. Sin la ayuda de Dios es imposible, pero hay algo que creo que es fundamental para lograr esto, y es el hecho de ser intencionales, porque no podemos esperar que eso nos nazca o eso de repente se dé, o simplemente por un día haberle dicho a Dios: sí, te entrego mi vida, y entonces ya todo va a salir, va a ser automático todos los días y ya va a ser el número 1. Tiene que ser algo constante. Todos los días tengo que ser intencional en mis decisiones prácticas, diarias, desde que amanecemos hasta que nos dormimos, cada día. Y tan sencillo como en el hecho de cuando te despiertas, buscar ser intencional en que tus primeros pensamientos estén en Él, buscar que tus primeras palabras sean hacia Él, buscar que tus primeros pensamientos importantes sean con Él. O sea, en ese sentido práctico de ser intencional, vamos a alinear nuestro corazón a que con la ayuda de Dios podamos lograr esto: amar al Señor cada vez más con todo lo que somos: espíritu, alma, cuerpo, fuerzas, mente, etcétera. Entonces yo diría, en lo práctico diario, ser intencional. Si no somos intencionales, definitivamente no se va a dar. No nos van a hacer. No nos van a hacer. Va a ser porque imposible. Somos egoístas.
Exactamente. Queremos ponernos nosotros en el número uno. Así y creo es. que esa es la batalla, que nos ponemos nosotros, nuestros deseos, como el número uno cuando Dios quiere ser el número uno. ¿De qué manera práctica ponemos a Dios como número uno? Dice Pipe, siendo intencionales. Ok, yo creo que entendiendo el por qué Dios quiere ser el número uno, Ok. y por qué lo deja establecido como un mandamiento. Una de las cosas que tenemos las personas, los humanos, es que somos rebeldes por naturaleza. Desde el principio de la creación lo vemos eso. Pero también creo que hemos desvirtuado la palabra mandamiento, porque mandamiento lo vemos más con este asunto de tiranía, donde Ok, viene una sí. autoridad y me manda. ¿Por qué? Porque soy la autoridad. Estoy en mi trabajo y el jefe me manda cosas, pero el jefe me manda cosas por el bien de su empresa, de su crecimiento, no de mi desarrollo. Entonces, cuando Dios da un mandamiento, tenemos que entender que un mandamiento tiene tres opciones. Número uno, puede ser un mandato de tiranía. Número dos, puede ser un mandato de orden. De decir, el mandamiento es pasen por aquí porque ese es el orden para que las cosas funcionen bien. Y número tres, los mandamientos son para protección. Sí. No tocar. ¿Por qué? Porque te estoy protegiendo. Ok, los mandamientos de Dios tienen estos dos tipos de cualidades. Son, número uno, para dirección, y número dos, son para protección. Entonces, a fin de cuentas, los mandamientos de Dios, que sí le exaltan a Él, realmente son para beneficio nuestro. Todos los mandamientos que nosotros vemos escritos en la Biblia, desde la ley hasta el Nuevo Testamento, cada uno de esos mandamientos, más que para Dios decir, porque yo soy, Él ya es. Yo tengo el Él no control. tiene necesidad, Él lo hace por amor a nosotros. Muy bien. Y entonces por amor a nosotros nos da mandamientos. Es fácil entender esto cuando uno es padre que tiene hijos y que sí los ama. Sí. Porque uno pone mandamientos en su casa y reglas, no por tiranía, sino por amor, para traer dirección, porque uno desea que en esta vida a nuestros hijos les vaya bien. Bueno, Dios desea a través de sus mandamientos que en esta vida terrenal nos vaya bien, y Claro. que en el siglo venidero nos vaya mucho mejor, heredando la vida eterna. Qué tremendo. Nosotros confundimos, como dice Fernando, autoridad con autoritarismo. Y la razón bíblica de por qué Dios pone autoridad al hombre como cabeza de la mujer, a los padres como cabeza de los hijos, al jefe como cabeza en el trabajo, al gobierno como cabeza en la ciudadanía, en el área social, a los pastores como cabeza en una congregación, es para bendición de las personas y protección. Diríamos que la primera referencia en la Biblia a obedecer a una autoridad es para protegerte. Cuando tenemos el límite famoso aquí en México, que las carreteras luego medio las arreglan y dicen 90 límite de velocidad, luego ya subieron a 100, ahorita están en 110 en general la velocidad máxima en algunas partes del país. Yo casi no veo los de 120, dicen que hay, no me han tocado, pero esa velocidad está puesta para que en todo caso que hubiera un accidente, se acercara un coche, tú tuvieras opción de maniobrar. Mientras más subimos de esa velocidad, más peligroso sería una situación inesperada para un accidente mortal o fatal. Entonces, a mí no me gusta el límite de velocidad. Luego veo unas rectas enormes. Hay una recta en el tramo por más o menos hacia tu tierra, Fer, de Matehuala al Huizache. El Huizache en Matehuala, que es una estación de gasolina, un pueblito llamado el Huizache, que es 90 metros de recta, no, kilómetros, 90 y no hay ni una sola curva, y alcanzas a ver 6 kilómetros adelante, y dice 90, 110, pues te desesperas, ¿va? El carro puede ir ahí a 160, pero se ponen estos límites para protección de las personas, ¿va? Y no nos gusta. No nos gusta, pues aunque suene un poco fuerte, por ignorancia, porque dice la Biblia que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No solamente es el qué, hay que saber el por qué y hay que saber el para qué. Entonces, Dios viene este mandamiento, y bueno, es algo que se dice aún de risa con las familias, que dice la mamá hace esto, ¿por qué? Porque soy tu madre. No, Dios no es así. Exacto. En la Biblia nos enseña el mandamiento, en la Biblia nos enseña el por qué del mandamiento, en la Biblia nos enseña el para qué del mandamiento, y en la Biblia nos enseña las consecuencias para bien del mandamiento y las consecuencias para mal del mandamiento. O sea,
cada mandamiento que Dios nos da es toda una lección de vida. No es nada más una frase de háganlo porque soy Dios y me tienen que obedecer, sino Dios nos enseña, si es necesario, ahora sí que con palitos, bolitas, manzanas, para que para todo el mundo sea muy digerible el por qué Dios nos está mandando a hacer lo que nos está mandando a hacer. Lo último que Él quiere es ni robarnos el gozo, sino por el contrario, proteger nuestro gozo. No quiere robarnos nuestra prosperidad, por el contrario, quiere prosperarnos, quiere proteger nuestra vida en prosperidad. Y así podemos ir tema por tema, de la familia, del trabajo, de la nación. En cada una de las áreas de nuestra vida hay mandamientos que significan el orden de Dios para que esta vida sea disfrutable también. Pues dice ahí Deuteronomio al final, ¿verdad? Para que te vaya bien en la tierra que te voy a dar y te multipliques como Dios le prometió a tus antepasados. Pero Dios lo tiene que poner como mandamiento porque al hombre no se le ocurre a veces darle a Dios el primer lugar. No, ¿verdad? Jamás, sabemos y lo Por eso lo comentaban. tiene que establecer como mandamiento. Sí, que el hombre es egoísta, el hombre es muchas cosas, tiene un corazón engañoso. Pero yo también he visto, y en comparación con otras porciones de la Biblia, que el hombre quiere ser sabio en su propia opinión, piensa que tiene mejores ideas que Dios. Y eso yo lo veo desde el principio, cuando Dios establece un principio de no tocar cierto árbol. El engaño viene, y el engaño viene para hacer pensar a la mujer que con eso va a ser más lista o va a obtener algo que Dios supuestamente malamente, que se fue el engaño, no le estaba dando, y quería hacerse sentir superior. Y esa es la naturaleza del hombre en general. Por eso los proverbios dicen: no seas sabio en tu propia opinión, considera primeramente a Dios, ponlo primeramente a Él. Que es lo que Fernando nos leyó en Génesis 4, 3 al 7, ¿verdad? Exactamente. Que dijo Dios: de todos los árboles que hay del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿verdad? Bueno, esa es otra porción. Sí. Génesis 4 es lo de Caín y Abel. Cuando los hijos de Adán y Eva, ya vamos a decir ya grandes, o que ya tienen un oficio, le traen a Dios una ofrenda, ¿verdad? ¿Y quién les dijo que le trajeran una ofrenda a Dios? Pues o solo Dios o sus papás, porque había 4 habitantes en el planeta Tierra: Adán, Eva, Caín y Abel. Exactamente. Y se presentan delante de Dios, pero la diferencia bíblica de la ofrenda que traen es que Abel le trajo frutos de la tierra y Caín trajo frutos de la tierra porque era agricultor, y Abel trajo ovejas porque era ganadero. Pero cuando la Biblia menciona de la ofrenda de Abel, dije que le trajo lo primero y lo mejor. Exactamente. O sea, no solo trajo ovejas, él cuidaba ovejas, pastoreaba ovejas, tenía ovejas. Le cuida traer lo primero y lo mejor. Y esta es la conexión que yo encuentro en estos dos pasajes, porque ¿por qué Abel le trajo lo mejor que pudo? Porque tenía un entendimiento diferente. Bueno, yo por lo que veo es porque tenía un entendimiento diferente, y en su corazón él era intencional en poner a Dios como primer lugar, como lo más valioso. Para Abel no hay mandamiento. Para Abel Dios era alguien valioso. ¿Y por qué lo vemos? Por el tipo de ofrenda que trajo, por el tipo de regalo que trajo. No trajo cualquier regalo, trajo algo significativo, algo especial para Dios, porque para Abel era valioso. Y aunque después Dios lo tuvo que establecer como un mandamiento, en la vida de Abel era algo natural, quizás porque su padre le había dicho, y él estaba fascinado, voy a decirlo así, estaba cautivado por lo que sus padres le habían contado de Dios, y él dijo: yo quiero conocer a ese Dios, para mí ese Dios es especial, Él creó todo. Y las historias que seguramente sus padres le contaron hizo que en Abel se despertara este deseo de valorar a ese Dios, y se ve reflejado en lo que ofrece. A propósito, ¿quién le dijo a Caín y Abel que lo hicieran? Ok, mira, yo quiero hilar los dos pasajes, el que hablábamos de Deuteronomio, de cuando cayó en pecado el hombre. Pipe dijo algo que es muy importante. Siempre creemos que tenemos una mejor idea, y entonces nosotros vemos en la actualidad demasiada gente sabia, como dice la Biblia en su propia opinión, pues dando un montón de filosofías de todos tipos, y muchas de esas filosofías van en contra de la Biblia. Y esas filosofías, cuando esta persona la dice, piensan ellos que ha salido de ellos, que ha salido de su sabiduría. Aquí vamos. Toda cosa que se expresa como sabiduría, que contradice la palabra de Dios,
está inspirada en la misma serpiente que inspiró a Eva a caer en pecado. Que le engañó. Entonces pensamos que es el filósofo fulano de tal, pensamos que es el motivador fulano de tal, pensamos que es el emprendedor fulano de tal, pero detrás de ellos opera el espíritu del anticristo. Vino un juicio sobre la serpiente, pero la serpiente siguió operando. Entonces, cuando vamos nosotros a este tema de la ofrenda de Caín y Abel, yo lo que me puedo dar cuenta es que ¿quién le dijo a Abel que ofreciera lo primero y lo mejor? Ok, ellos habían sido creados por Dios, tenían el ADN de Dios, independientemente de lo que sucedió, la caída dentro de ellos. Sí. O sea, cada persona que nace no nace con el espíritu del anticristo. O sea, cada bebito que nace, por más que nazca donde nazca y no tenga conocimiento, sale con aliento de vida de nuestro Dios. Entonces, si una persona nunca tiene contacto con eso, pues se va a terminar conectando inmediatamente con Dios. Pero para mí, más que la pregunta, o más bien, Pipe contestó bien. ¿Qué fue lo que inspiró a Abel a dar buena ofrenda? Ok, yo quiero ver qué fue lo que inspiró a Caín a no dar una buena ofrenda. Yo creo que la serpiente no se cayó. Entonces yo creo que viene ese mismo espíritu y dice: no es para tanto, con eso es suficiente. Pues sí le estás dando bien, no tiene por qué enojar. Tan es así que cuando Dios no se agrada con su ofrenda, Dios de alguna manera habla con Caín para hacerlo reaccionar, y Caín está enojado y le dice: ¿por qué te enojas? ¿De dónde viene ese espíritu de enojo? Ese espíritu de enojo no es de Dios, ¿es de qué? De una serpiente. O sea, inspirado por el mismo espíritu que operaba en la serpiente, es el mismo espíritu que nos lleva poco a poco a los cristianos a decir: no es para tanto, Dios no merece lo mejor. Wow. Qué fuerte esto. Y cómo no nos damos cuenta, dice Fernando, que uno piensa, dice: no, pues no es para tanto, no, ¿para qué le doy lo mejor? Y no sabe que está uno operando bajo una influencia contraria a la de Dios. Tú crees que se te está ocurriendo esa brillante idea, o que te vas a ahorrar un dinero, y entonces no operas dando el amor. Qué extraño que hay dos verdades aquí en cómo no ponen a Dios en primer lugar. La primera es: desobedeces. Cuando no obedeces, pues no pones a Dios en primer lugar. Tú te sientes que lo que Él te dice, como dice Fernando, de otra manera, por ignorancia, por temor, o porque crees que te está obligando a hacerlo, no lo haces. Y la segunda es que Dios, la falta de poner a Dios en primer lugar es en lo económico. Primero es en la desobediencia, y luego es en lo económico. Luego en la Biblia dice Dios que Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Y yo digo: ¿quién les dijo? Pues sus papás o el mismo Dios. Y tal vez les dijo: deben acercarse a Dios después de que trabajan con una ofrenda de gratitud, para reconocer que es su bendición la que te da los frutos y los animales. Entonces los dos se acercan obedientemente ofreciendo una ofrenda a Dios. Pero la distinción de la ofrenda es la que hace Abel, dándole lo primero, porque son los primogénitos de las ovejas, y lo mejor, las más gordas. Y eso se traduce a no obedecer a Dios en nuestra vida actual, o obedecerlo, y a cuánto estamos dispuestos a dar de lo que Dios nos da a través de nuestro trabajo a Dios. Y si ya vamos a darle a Dios algo de la economía que Él nos da, darle lo mejor y lo primero, no lo último. Y aquí me ha tocado que dan billetes falsos. Sí, billetes falsos, y con una copia de papel de uno de a 500 o de 200, y la recortaron para que parezca un billete, y es una copia, ni siquiera buena, o que te confunde. Y hay gente que pone un sobre y no pone nada, así como que me imagino que pasó por compromiso porque otros lo estaban viendo, por su esposo, su papá, y aventó el sobre para que no le digan nada, pero no tiene nada. No, que dio unas monedas que se salieron. No creo. No tenemos esa reacción de ponerlo primero, como dice la Biblia en el principio, en Génesis, obedeciéndolo, y en la economía de nuestro trabajo dándole lo primero y lo mejor. Somos un caso perdido. No, tampoco. Yo creo que no, porque con Dios siempre hay esperanza. Pero sí entiendo cómo lo estás mencionando. Pero es que
La verdad es que este acto de las primicias a nuestro Dios, los actos cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, lo único que saca es la realidad de lo que ya somos por dentro. Exacto. Es la manera, y no lo sacamos delante de la gente. Lo sacamos, fíjate, delante de nosotros mismos. Eso nos pesa nuestro propio corazón para que nosotros podamos saber realmente cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque a fin de cuentas Dios ya lo sabe. Sí. El hombre ve lo que está delante, pero Dios ve el corazón. Nosotros vemos las cosas o pesamos los valores distintos a Dios. Llega el día de las primicias, hay un sobre que tiene 500 pesos y hay otro sobre que tiene 500 pesos. La oveja que entregó Caín, la ofrenda que entregó Caín, los costales de papas, de así, si los vendías te ganabas 1,000 pesos y quizás el borrego que ofreció Abel costaba también 1,000 pesos. Entonces a lo mejor por eso se enojó, porque dijo, oye, qué exagerado, si hasta empatamos. O a lo mejor costaba más dinero los chiles y los tomates y las cebollas que el borrego. Entonces puede venir una persona y da un sobre con 150 pesos y viene otra persona y da un sobre con 3,000 pesos y Dios dice, esa es la ofrenda que me agrada. Si tú vas al Oxxo, pues sí vale distinto. Si tú vas aquí a los tacos de carnitas, valen distinto. Y si tú vas al Liverpool, valen distinto. Pero si tú vas con Dios, tienen un valor totalmente diferente, porque Dios no pesa la cantidad que nos va a valer en el Oxxo, sino Dios lo que pesa es si fue lo primero y fue lo mejor. Wow. Esta persona que dio 200 es lo primero y lo mejor de él. Pero esta persona que aparentemente le va mejor en la vida, a lo mejor dio hasta 5,000 pesos, pero para él eran las obras. Y entonces por eso después se puede enojar y decir, hey, ¿por qué Dios me trata así? Si le estoy dando más que este. Eso piensas tú, porque la bolsa de valores del cielo opera con valores totalmente diferentes, opera con valores del corazón y de la honestidad. Dios pesa el corazón, la intención. De ahí cuando en Lucas 21 dice la Biblia, que en los primeros versículos, que una viuda muy pobre se acercó a donde las personas depositaban sus ofrendas y echó solo 2 monedas, diríamos ahorita, vamos a ir de a peso, de a 2 pesos, que no son realmente ni para una coca, ni para unas papas, ni para un taco. Salvo, no sé, los tacos de aire cuánto cuestan. Si cuestan 2 pesos, yo me acuerdo que costaban 1 peso. Pero no es significativa la cantidad, pero el esfuerzo que ella hace para darla, Jesús lo dice ahí en Lucas 21, ella echó todo el sustento que tenía para vivir, mientras los que dieron muchísimas monedas y de mucha alta denominación o de metales más valiosos echaron lo que sobraba. Ahí Dios está pesando el esfuerzo, la intención y el sacrificio de lo que da. Así es, y esta es la realidad de cuando nosotros logramos conocer a Dios. O sea, tenemos un Dios que es un romántico. Es un romántico. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios, con una acción como la de esta mujer de la Biblia, se enternece de aquí al universo, de aquí al universo. Y Dios, cuando hay un acto donde no hay amor, no le da ningún significado. Dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas y hiciera tanta, pero no tengo amor, no hago más que escándalo. Si vendiere todos mis bienes y los doy a los pobres y no tengo amor, De nada soy, aunque diera mi cuerpo para ser quemado, y todo lo que dice esto no sirve para nada, porque para Dios lo que importa es la actitud de nuestro corazón. Y entonces, ahí va. Está en la ley, pero también dice la Biblia que la ley ahora queda en nuestros corazones. ¿sí? Cuando una persona realmente ama a Dios, pues realmente no te cuesta nada. Al Es contrario, el amor el que te mueve. el puro instinto te dice, haz. Es más, aunque no lo dijera, aunque no lo pidiera, es algo que sale del corazón. O sea, ahora en la actualidad el amor, ¿cómo ha cambiado? La muchacha, si me quieres, si te vas a casar conmigo, quiero casa, quiero carro, quiero esto, quiero lo otro. Cuando realmente había amor, y una mujer se entiende que es amada, sabe que este hombre va a entregar para ella lo mejor de sí.
sea lo que sea. O sea, si logra mucho en la vida, mucho será para ella. Si logra más o menos será para ella. Pero lo que tengo aquí, lo que tengo es tuyo, te pertenece. ¿Por qué? Porque te amo. Y no solamente lo que tengo en mis manos, mi corazón, mi protección, mi lealtad. ¿Por qué soy leal a ti? Porque te amo. Otras tienen una mansión y tienen un Mercedes-Benz, pero el tipo les pone el cuerno ¿por qué sufren tanto? Porque realmente, aunque aparentemente tienen más, no tienen nada, porque les falta el ingrediente que es el que mueve a Dios, y es el que Dios creó para que mueva el universo, que es el amor. El amor. De hecho, yo quisiera comentar que lo que damos refleja el amor que tenemos en nuestro corazón. Sí, es lo que estamos conectando con Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? O sea, la característica de lo que damos, el cuidado, como decía, no tiene que ver con la cantidad, sino con la intención, la manera. Yo lo conecto ahora que lo estamos conectando con la parte romántica, que a veces lo que sorprende más a la esposa, en el caso, bueno, en mi caso, no ha sido tanto el detallazo que pudiera ser económico, sino el detalle que yo le puse a la preparación, a la intención, ¿verdad? A veces uno pudiera esforzarse o de lo que sobra, pues le compras algo, pero el hecho de hacer algo quizás con tus propias manos, y no digo que hay que compensarlo, pero ¿qué detalle es que tú te tomes el tiempo, prepares a la hoja, la metas en café y que esto y que lo otro y le pongas ahí tu firma y le externes tus palabras y la acompañes y externes tu corazón de una manera diaria? Y son esos detalles que a veces hacen que algo tan pequeño sea tan significativo, porque denotan que en tu corazón es valioso. Y es lo mismo de esta ofrenda, que esto que Abel dijo, bueno, voy a darle lo primero porque yo quiero que sepa que Él es lo primero, voy a darle lo mejor porque Él es lo más valioso para mí. Reflejan ese amor que tenía Abel, o que quería demostrarle a Abel a Dios. Y por eso este regalo, esta ofrenda fue el mejor regalo que le pudo haber dado, y fue algo que agradó el corazón de Dios. La ofrenda de primicia, yo pienso que tiene esa característica, es una ofrenda que denota que realmente amamos a Dios, que Él es lo más valioso para nosotros. Por eso es tan significativa para Dios. Por eso la religión como que te obliga, y tendemos a rechazar cuando nos obligan, pero cuando es el amor el que nos mueve, entonces obedecemos por amor, por gratitud, porque queremos agradar a aquel que nos amó. Es una como correspondencia de amarlo, haciendo su voluntad, obedeciéndolo y honrándolo con lo primero, o trayendo una ofrenda de lo mejor. La diferencia clara entre Caín y Abel en esta ofrenda de Génesis 4 es que Abel trajo lo primero y lo mejor, y no alcanzamos a leer que dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y lo agradó, pero no agradó a Dios ni el corazón de Caín ni su ofrenda. Hay ofrendas que la gente da o cosas que la gente hace para Dios que no están motivadas correctamente, y aunque tú las hiciste y ahí está el hecho que lo hiciste, pintaste, arreglaste, diste, lo que sea, no agradó a Dios, porque la intención y el corazón no estaba involucrado en ello. Y para cerrar, porque el tiempo es implacable, dice nuestro productor, dar las primicias es solo dar lo primero. ¿Y cuándo se dan estas primicias, Fernando? Bueno, yo creo que cada caso podrá ser distinto, pero yo creo que como sociedad un momento perfecto es cuando termina un año y inicia otro, que se está ligando el fin de algo con el inicio de algo nuevo. Y las primicias tienen dos significados. Las primicias, lo primero que significa es gratitud. Todo lo que fue por ti, fue gracias a ti, te lo debo a ti. Y número dos, la primicia significa el próximo año todo será por ti, todo será para ti, mi confianza está puesta en ti. Entonces, caminé tomado de tu mano, y todo esto llegamos aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hacemos un altar con una primicia, y esa misma primicia sirve para decir: Señor, pues si me fue tan bien, ¿cómo te voy a soltar de la mano? Este próximo año me da miedo vivirlo sin ti. Así que esta primicia no es para comprar nada, es algo que sí tiene que entender el pueblo de Cristo. O sea,
porque después dicen, están vendiendo la fe. Y sí, se ha abusado demasiado de estos temas en muchos lugares, pero la esencia de la primicia no es esto que la gente piensa, que es simplemente al darle dinero, entonces ya compré, que Dios me tiene. No, es algo, como dijimos, que nace del corazón, de honra para Dios, y decir, lo primero que he producido en este año lo quiero ofrecer para ti, lo primero y lo mejor, porque hay un pasaje que dice que si la raíz es santa, todo el árbol es santo, y si lo primero que se consagra a Dios es santo, el resto también será consagrado para el Señor. Entonces la primicia también, que se entrega con esa fe y con esa buena intención, nos asegura que durante todo el año el Señor seguirá siendo nuestro pastor y que nada nos faltará. Reconozco que no voy a iniciar este año sin ponerte primero. Y aquí está la manifestación de que te estoy poniendo primero, mi primicia. Entonces, cerrando ya, la primicia es solo dar lo primero, no es una ofrenda más, es una ofrenda única, y se es una vez al año. Bueno, la primicia, pues por nombre y por obviedad, tiene que ser lo primero. No puede ser primicia si no es lo primero. Ahora, hay temporadas donde inicias un nuevo trabajo, bueno, hay temporadas, según te pagan o recibes la remuneración de tu trabajo, pues recibes tu dinero y honras a Dios con las primicias, que es los diezmos, que es una primicia parcial, pero pues al final es una primicia, sí, que tiene el mismo corazón y reconocimiento. Y obviamente al iniciar un nuevo año, pues es el momento ideal. Entonces la primicia sí tiene que ser lo primero. Si no es lo primero, yo diría ya no fue primicia. Puede ser una ofrenda de gratitud, puede ser otra cosa, y la podemos destinar como cualquier otra cosa, pero primicia sí tiene que ser lo primero. Y sucede algo distinto, claro, cuando das una primicia, llamas la atención de Dios. ¿Por qué antes de otra cosa me pone primero? Como tú decías, al buscar a Dios, al orar, las primeras palabras, el primer pensamiento, el primer recurso que recibo de un nuevo trabajo, el primer recurso que recibo al inicio de un año. Y como dijo Fernando, si yo involucro a Dios diciendo te honro con lo primero, Él va a tener una bendición sobre el resto, en este caso de un año. Así es, sí. Y como decía Deuteronomio capítulo 6, o sea, si tú haces esto, te va a ir bien, porque te estoy diciendo esto para que te vaya bien. El amor de Dios se refleja en eso, y al hacerlo, de alguna manera accedemos a eso que Dios ya tiene preparado para nosotros. Es simplemente que podemos accesar a través de este acto de honra, de honor, de gratitud a Dios y de amor que está en la Biblia. Y ahorita más leímos el ejemplo de Génesis 4, pero hay muchas otras porciones en la Biblia donde dice la Escritura de que se honra a Dios con lo primero, y qué impresionante es el resultado. Por eso lo vamos a hablar en el próximo episodio. Así que no pierda el próximo episodio. ¿Qué pasa cuando le damos a Dios lo primero? Porque aquí dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, y no vio con buenos ojos a Caín, pero vio con buenos ojos a Abel. Pero ¿qué produce? Vamos a ir a otra historia en la Biblia a hacer el análisis de qué pasa cuando honramos y ponemos en nuestra vida a Dios primero. Invite a otras personas a conectarse. Gracias por estar con nosotros. No olvide que la palabra de Dios es para vivirse. Y gracias, Fernando, gracias, licenciado Pipe, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. No se lo pierda. Hasta la próxima.